Tiempo de conversar con los que saben, porque ante todo lo que sucede y cada vez, con más profundidad nos preguntamos ciertas cosas, si el rumbo económico del gobierno es coherente con su propio relato de cómo funciona la economía y cómo funcionan las cosas, y por supuesto las noticias que surgen en las últimas horas, por ejemplo la que comentábamos recién acerca de la salida de Marco Labaña del INDEC. Por todo eso, siempre nos gusta encontrar a alguien que nos mire desde otro lugar, con una óptica distinta a la nuestra y nos explique las cosas con profundidad. Así que para eso convocamos esta tarde a Pablo Tigani, amigo de la casa, economista, doctor en ciencias políticas y por supuesto alguien que entiende muchísimo más que nosotros. Así que Pablo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Un gusto, Diego. Bueno, contame primero, Pablo, a nivel general, en un panorama así rasante, ¿qué ves de la economía al inicio de 2026 con todo lo que ya conocemos que se ha hablado en el primer mes del año? Digo, el dólar está en calma por debajo de la banda superior de flotación, riesgo país en mínimos de hace algunos años, creo que de hace 8 años el riesgo país no estaba en estos niveles, y el Banco Central por fin acumulando reservas. Dicho eso, que es lo que todos decimos y vemos, ¿qué ves y qué pensás de cómo va la macro al inicio de 2026? Sí, es preocupante que la gente tenga esta visión tan precaria y tan falsa de la realidad, ¿no? Hoy reconoció el gobierno que el déficit fiscal, el déficit financiero fue de 1 punto del PBI. Nosotros tenemos 3,5 puntos más debajo de la alfombra, que son las capitalizaciones de los intereses. Así que a nosotros nos da 4,5, no solo uno de déficit, pero nos da 4,5. Esto es el déficit financiero de todo el 2025. Sí, si el déficit, el superávit fiscal era mentira, el índice de inflación era mentira, si el dólar tiene un precio mentiroso, si la deuda es falsa, porque te dicen que está bajando la deuda y te muestran diciembre, buscalo en la Secretaría de Finanzas, diciembre de 2023 teníamos 368 mil millones de dólares de deuda y te muestran que en diciembre del 25 teníamos 453 mil, o sea, aumentó 85 mil millones de dólares la deuda. Lo que te dice el gobierno es que está bajando, o sea, la deuda mientras sube te dicen que están bajando, la inflación mientras sube y es tendencia te dicen que está bajando, el déficit fiscal no cede y te dicen que tienen superávit, el oro no sabes dónde está. La verdad que es un cachivache el gobierno y la gente tiene entenebrecido el entendimiento, ese sería el término adecuado, ¿no? Es tanta la fe que le pone y la necesidad que tiene de que algo salga bien, de que haya cambios, que bueno, está estableciendo una fe en una persona, en un perfil, en un paradigma de país que es falso absolutamente, y que próximamente, seguramente, en términos sociales se va a ir aproximando cada vez más a la realidad, que no se puede tapar el sol con las manos, ¿no? Te escucho y pienso, esto que decís tiene que ver con el resultado, linealmente digo, ¿no? Pero más allá de lo que podemos medir hoy, en enero de 2026, con el resultado electoral de octubre, digo, porque con todo lo que sucedió el año pasado, así todo el gobierno obtuvo un buen resultado y tiene hoy una espalda más grande para iniciar reformas que hasta diciembre no tenía, en el Congreso, digo, ¿no? ¿A esto te referís cuando decís la gente tiene entenebrecido el conocimiento y igual apoya? La gente cree, vos no sé si viste las encuestas, por lo menos acá en Buenos Aires, cuando los programas paran a una persona y le dicen, ¿cómo está? Dice, ¿trabajo bien? No, estoy sin trabajo. Y bueno, pero ¿cómo se arregla ahí? ¿Cómo puedo? ¿Llega a fin de mes? No, no llego. Y usted, ¿cómo la ve? Y bueno, yo creo en este hombre, yo creo que las cosas van a cambiar, es una cuestión de fe, y a los que yo también tengo fe, pero no tengo fe en la ciencia política ni en las ciencias económicas, ¿no?
Entonces, me parece que ayuda mucho para esto el cachivache que es la oposición, ¿no? Que no tiene ningún tipo de... no muestra ninguna alternativa. El grado de descomposición tras el resultado electoral, que fue, perdóname, pero yo tengo una visión distinta que vos. Decime. El 33% del padrón electoral no fue a votar. Ese ganó las elecciones. El 27% sacó Milei del padrón electoral y el cachivache de la oposición sacó, creo que 4 o 5 puntos menos. Eso no significa que la situación social, si uno puede mirar para atrás, ¿no? Lo más cerca que tenemos para mirar sería 2018, cuando se sinceró, para utilizar los términos de este gobierno, la realidad de las mentiras de Caputo, el endeudamiento macrista. Se había puesto muy feo. Vino el Fondo Monetario Internacional, anunció que nos daba 57.000 millones, nunca nos dieron, llegó a 44.000 los desembolsos porque el grado de incumplimiento era mensual, pero Macri defaulteaba la deuda en junio de 2018 y terminaba el gobierno ahí, porque cuando vos vas a default y no tenés financiamiento, la única que te queda para pagar las cuentas es emitir. Y si es cierto que emitir genera algún grado de, yo no sé cuánto, pero genera algún grado, lo sabemos por la teoría cuantitativa del dinero, algún grado. No, la ciencia es tan limitada, las ciencias económicas, que ningún monetarista te sabe decir cuánto es, ¿no? El presidente por ahí inventa, qué sé yo, de repente dice que un alumno que hizo un trabajo dice que el traslado, que no es que 15 meses, sino que era 18, ahora es 26, y va a ir corriéndose hasta tanto tenga la culpa siempre alguien que estuvo antes. Hubiera Macri ido a default, pero si miramos 2001, yo lo tengo siempre muy vivo el tema porque trabajé 20 años sobre 2001 y trabajé en la parte económica, trabajé en la parte de ciencia política y en la parte social. Y 2001 se produjo de abajo para arriba. O sea, un día la gente que había perdido las elecciones por 10 puntos, los peronistas perdieron lastimosamente con De la Rúa, 48-38. De la Rúa ganó en primera vuelta. Esto es en las legislativas de 2001. No, digo en las elecciones en el 99. nacionales. 2 años. Sí. Y a los 2 años en la legislativa, pierde la legislativa y se va, pero ya desde marzo de 2001, nosotros que seguimos de cerca la coyuntura, veíamos una caída del crédito, una caída de los depósitos, formación de activos externos, o sea, fuga. Tenía que salir Melconian a decir que el sistema financiero estaba sólido, qué sé yo, y todas esas cosas que dicen estos tipos y después lo invitan de vuelta a los congresos para que... No sé cómo hacen, la verdad, pero bueno, eso significa eso, qué sé yo. Tuvimos uno que también decía lo mismo y que ahora está vinculado con gente del sur también, con el narcotráfico y todo eso, pero lo siguen bancando. Está el presidente que tiene una ética y una moral que es ha dejado atrás a todos los gobernantes anteriores corruptos y sospechados de todo tipo de cosas, presos algunos, otro no preso con 260 causas, pero esto, digamos que se fue al pasto, ¿no? Déjame que te pregunte algo ahí respecto a lo que decías en referencia a 2018, el préstamo que Macri le pide al Fondo Monetario, y en referencia al 2001 también. Y contrastando un poco con lo que vemos hoy, porque este gobierno ya le pidió 20.000 al fondo en abril del año pasado y acordó un swap de moneda por otros 20.000 con el Tesoro de los Estados Unidos. Ahí me parece que hay una, no sé, decímelo vos, yo te pregunto, ¿qué opinás? Si existe una diferencia ahí en relación a los casos anteriores, tanto Macri como el 2001 con De la Rúa, en relación al apoyo explícito del Tesoro de los Estados Unidos
que en todo caso es el nene, es el nene grande, el nene grandote que en el barrio cuando te peleas con un amigo me dice, che, a él no lo toques porque lo banco yo. Y digo, en todos los momentos, en los últimos meses, en los que hubo apremio financiero, venían vencimientos importantes y parecía que las reservas no alcanzaban, apareció el tío Scott y la plata estuvo. Así pasó también este domingo cuando había que pagar los intereses, de los primeros intereses de 2026. De vuelta apareció la plata del Tesoro. Digo, hay una diferencia ahí. Digo, la mayoría dice, no sé qué opinás vos, no se vio nunca un apoyo tan importante del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? No del fondo. Nunca se vio una entrega de los intereses nacionales tan grande tampoco. Nunca hemos visto, tenemos que volver a la década infame para ver una entrega del patrimonio nacional, un sometimiento a una potencia extranjera con un gobierno que no sé la información que tienen ustedes, pero yo hablo todos los días con gente de Wall Street que por supuesto no comparte casi nada con el gobierno de Donald Trump, lo banca, lo manejó el tema, lo está manejando el tema, pero es un gobierno que está cuestionado y que en cualquier momento puede tener un impeachment y se puede terminar rápidamente el gobierno de Donald Trump. Me parece una locura estar colgado de un pincel, ¿no? Y donde además para estar colgado de ese pincel hay que tener el grado de genuflexión que tiene el gobierno nacional, que a cualquier argentino que tenga un poco de dignidad le da vergüenza tener un presidente que se arrastre de la manera que lo hace Javier Milei, ¿no? Déjame que te haga dos preguntas al respecto. Una tiene que ver con lo que está pasando ahora, ayer, y otra un poco más en términos geopolíticos, porque sé que conoces mucho al respecto también. Pero ya que me mencionás tu contacto con gente de Wall Street, te pregunto, ¿cómo ven en Wall Street que el presidente que venía a traer transparencia, credibilidad, confianza a los mercados, restituir a Argentina a las finanzas globales, etcétera, rompa el termómetro de medir la inflación, que en términos prácticos es lo que acaba de hacer el gobierno de Javier Milei al decidir que como el dato de enero daba mal, entonces no implementa el cambio metodológico y entonces automáticamente todos los bonistas que tienen en la mano un papel que dice que se ajusta por inflación dicen, che, otra vez a mí, ni que hablar los jubilados, ¿no? Pero ¿cómo ve la gente de Wall Street? ¿Qué miran? Bueno, lo primero que les preocupó es el dato del PBI, la pobreza, ¿no? Es decir, si vos cambiás la tasa de inflación, modificás todos los datos que diste antes, porque además tenés que retrotraer. O sea, si vos mirás y decís, bueno, ¿cuándo había que cambiar esto? ¿Cuándo empezó a estudiar la Baña el cambio de régimen? 2019. Bueno, con Alberto Fernández, sí, porque era funcionario de Alberto Fernández. ¿Por qué no lo aplicaron antes? Y bueno, porque se comieron como 20 puntos de inflación de esta manera. El índice, según los datos que tenemos nosotros, que nos pasamos entre las consultoras privadas, con el índice nuevo este mes daba 3.4%, diciembre daba 3.4%. Hay algunos medios que lo publicaron y todo, y por supuesto salieron a desmentirlo. Pero bueno, no le echemos también toda la culpa al presidente, ¿no? Porque tiene un equipo financiero con 7 ex JP Morgan, que es el verdadero poder en el país. Recuerden que llegó Dimon a Argentina, estacionó su avión privado en el hangar, se fue a la Casa Rosada y para la fiesta de JP Morgan le prestamos el Teatro Colón. El Teatro Colón, sí, le prestamos a JP Morgan para que hagan una fiesta. Así que ese es el verdadero poder. Vos sabés que los traders, los que tenemos extracción financiera, sabemos, y los invito para profundizar en academia.edu. Hay muchos papers que estuve escribiendo yo durante estos años acerca de los traders, acerca del sicario financiero, acerca de cómo se lo entrena para mentir y cómo mentir es un requisito, no es un problema, por supuesto, no existen los temas, digamos, las finanzas son amorales, ¿no? Pero bueno, está rodeado el presidente de gente que no lo ayuda para nada, ¿no?
Pablo, te habla José Luis. Recién mencionaste el staff de JP Morgan. El riesgo país hoy está en 496. ¿Cómo se explica la baja de este riesgo país, justamente que está elaborado por los JP Morgan, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo explicás con todo lo que la inflación, la tendencia así es al alza, hoy se rompe el termómetro y sigue bajando el riesgo país? ¿Cómo se explica eso? Porque en teoría, en el programa pasado hablábamos que es beneficioso, entre comillas, que baje el riesgo país, ¿no? Sí, lo que no dice nadie, y no me parece raro, me parece consistente con toda la narrativa y con la alianza que hay con los medios, es que el riesgo país bajó en todo el mundo y en todos los países latinoamericanos y emergentes. Uruguay bajó de 90 a 68 basis points, es decir, Chile tiene 100, Argentina tiene 5 a 7 veces el riesgo país del resto de los países que andan bien en Latinoamérica, digamos, que andan bien en ese índice. Perú, podríamos mencionar, Costa Rica, podríamos mencionar, pero del promedio, Argentina tiene más del doble. O sea que al salir del dólar en Estados Unidos, porque Estados Unidos, nadie está mirando a Estados Unidos, ¿no? Los argentinos parecen los porteños, están siempre mirando la ciudad de Buenos Aires hasta la General Paz. Bueno, y los argentinos a veces parecemos también, ¿no? Como que miramos nada más que Argentina y no miramos lo que está pasando en Estados Unidos. La gente está huyendo del dólar, el oro vale 5.200, 5.300. Bueno, esto implica 3 veces lo que valía hace un año atrás. O sea que la devaluación de Estados Unidos es contra el oro, no contra el euro. Y esto genera apetito por el riesgo y vienen a los países emergentes, no solamente a los latinoamericanos, sino también Argentina no, Argentina no viene nadie. Cayó 1.500 millones de dólares la inversión extranjera directa el año pasado. Fue el primer año en 23 años que cae la inversión extranjera directa. Van a todos los países de América Latina, menos a Argentina. Y a Venezuela, obviamente. Pablo, última pregunta nada más, y yo sé que hay que cortar, pero en cuanto a la suba del oro, la baja, la devaluación del dólar, también acá me parece que entra un factor que es China, entendiendo a nivel geopolítico y económico mundial. ¿Tiene algo que ver el tema, si funciona realmente el mercado libre como lo conocemos o como se plantea? Porque está haciendo estragos si fuera el mercado libre a nivel mundial. Va a ser difícil en términos, nuevamente, en términos discursivos y todo eso, aceptar que China todavía no están dados los números en términos de PBI como se mide en Occidente. En términos de PPP, ya es el país número 1 del mundo. Pero actualmente en tecnología le pasó por arriba a Estados Unidos. En términos de producción, mirá, si había una película en Estados Unidos que fue prohibida, se las recomiendo si la pueden conseguir en los canales de cable, que se llamaba Un Día Sin Mexicanos, cómo Estados Unidos no se podía vivir porque no había gente que hiciera las tareas de servicio. Imagínate, yo me imagino una película que diga Una semana sin China. Te quedás sin productos en un montón de lugares del mundo. Vos fíjate que los americanos están pagando más caro los productos chinos y se está recaudando más en términos de derechos aduaneros, pero siguen siendo productos chinos porque no están reemplazando, ¿no? Vos no podés desarrollar una industria o restablecer una industria en un año como pretendía Donald Trump. Y podrán hacer los blue jeans de nuevo y las camperas de jean y algún par de zapatillas, pero vale 4 o 5 veces más caro. Y como en Estados Unidos la inflación es falsa también, creo que ustedes lo deben de saber, Estados Unidos cada vez que tiene algún problema con un precio lo saca de la lista del ranking. Por ejemplo, hoy se mide, hace 20 años, se mide sin carne, sin energía, entonces cada vez que aumenta cualquiera de esas cosas, la inflación en Estados Unidos no se mueve, el índice va,
pero la gente sí la pasa mal. Y como alguien que viaja mucho a Estados Unidos, justamente a Nueva York, a Chicago, a Washington, lo que se nota es en la gente de a pie, ¿no? Y sobre todo en las comunidades nuestras latinas, donde cuando uno habla por lo menos a mí me interesa muchísimo hablar con la gente que se fue de sus países a vivir una vida mejor y todo eso, y de hecho tienen más oportunidades, obviamente. Es un país que tiene $80.000 per cápita, ¿no? Con 340 millones de habitantes. Un día uno inventa, qué sé yo, una cosita así para el pelo, qué sé yo, y se hace millonario. Eso acá no va a suceder. Pero yo creo que China está apuntando a una hegemonía que le está disputando la hegemonía a Estados Unidos. Hoy nosotros tenemos, yo suelo repetirlo esto, tenemos una mesa que es un triángulo masónico, que es China, Estados Unidos y Rusia. Bueno, te iba a preguntar por eso, pero se nos acabó el tiempo. Pero era la pregunta siguiente, justamente, porque en términos geopolíticos pareciera ser lo que uno ve. América para Estados Unidos, Ucrania para Rusia y Taiwán para China, ¿no? Parece que las potencias internacionales, a juzgar por lo que sucedió en Venezuela, donde independientemente de que había un gobierno tirano o un gobierno dictatorial, o sea que fue mutando a dictadura y todo, eso de entrar en un país con matar 100 personas y llevarse a presidente es medio loco, ¿no? Entonces, naturalizar eso significaría que en cualquier momento, vos imaginate que hubiera entrado un comando a Estados Unidos y se hubiera llevado a Donald Trump y a juzgarlo, no sé, en los tribunales de Irán. Sí. Hubiera sido una locura. No, es distinto. No, mira, no es distinto. A nivel de el derecho internacional se han violado todas las reglas, a nivel institucional se han violado las instituciones que tiene el mundo, y me parece que, bueno, eso está de alguna manera en algún club del mundo de élite, donde se deciden las grandes cosas, yo creo que está pautado. Pero de todos modos, yo aprendí a través de los años y de tratar con gente muy poderosa económicamente y también, bueno, que tiene no solo el poder económico, sino el poder político después, que esa misma gente no tiene fidelidad, no hacen acuerdos que tengan garantías de fidelidad, y cuando se rompe eso es muy peligroso porque hoy algorítmicamente están manejado todo lo que es el tema nuclear, ¿no? Pensemos en las grandes compañías, en las compañías que están brindándole seguridad, que tienen contratos con Estados Unidos por 10, 20 mil millones de dólares, que son las mismas que la tienen en Europa. Sus misiles se activan automáticamente en la medida que detectan una amenaza y no hay mediación humana. Tremendo. Así que yo lo veo, yo tengo una visión muy apocalíptica de la situación y no estoy mirando en 20 años, en 30, lo estoy viendo mucho más corto. Pablo, un placer, como siempre, hablar con vos y te agradecemos mucho el ratito acá en La Mano Invisible, así que yo me quedaría hablando todo el resto del programa, pero tenemos un par de entrevistas más pautadas, así que será hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Hasta la próxima, un abrazo. Chao, Chao, chao.